Muy buenas tardes. Carlos Denisotto, yo soy productor vitivinícola, integrante de Pecovita y presidente de Coninagro, para darle las buenas tardes, para darle la bienvenida. Es un orgullo que todas ustedes estén aquí, que Coninagro pueda hacer este tipo de eventos. Agradecerle a la doctora Isla Molina, que enseguida la presentamos. Por ahí nos decían, ¿cómo? Evento de mujeres, ¿viste? Con esto de la discriminación. No, que ahí están los eventos en que participan, como en cualquier evento cooperativo, hombres y mujeres. Lo que sucede es que en esta ocasión es una especie de homenaje especialmente a ustedes. Creemos que, así como el cooperativismo es una integración, bueno, la integración en el mundo productivo del hombre y la mujer también en nuestro ámbito es necesario. Y darle exclusividad a la mujer es darle exclusividad a un papel, yo diría, que es redundante decirlo, pero bueno, la mujer humaniza. Dicen por ahí que el hombre a veces conquista y que la mujer humaniza. Entonces, frente a este hecho tan hermoso que Dios le ha regalado a ustedes, que es el don de la vida, que a partir de allí comienza la historia de los valores y de tantas cosas lindas que le sucede al ser humano, es por eso entonces que tiene como centro esta jornada, que haya una oportunidad de conocerse, de conocer a la mujer y que se conozcan ustedes también, como han podido ver, la gran territorialidad que tiene Coninagro, que es otra de las grandes riquezas y es otra de las grandes oportunidades que tienen ustedes de interrelacionarse. Sé que son muy tímidas, que no van a poder tratar mucho, pero bueno, inténtenlo, por favor. Amíguense, no pierdan la oportunidad. Así que, bueno, este es uno de los criterios de realizar esta jornada y tenemos en esta ocasión realmente una presencia de lujo. Gracias. La doctora Isla Molina. Recién me decía... Recién me decía que a partir de lo que van a realizar en la dinámica, el taller de mañana a la tarde, imperdible, no lo pierdan, que el desafío es el cambio, ¿no? La posibilidad de cambiar el mundo. De cambiar, sí, que las mujeres pueden cambiar. ¿Y Che, y al esposo? ¿Podrán cambiar? También cambia. Depende que haga falta cambiarlo, ¿no? Los valores, sí, a ver. Lo que pasa es que cuando hay amor uno lo acepta como viene, como es. Ay, qué lindo. Qué bien, está bien eso. Bueno. Así como ellos lo aceptan. Ah, sí, bueno, muy bien. Muy bien. Mire qué participación va a tener acá. Perfecto ese enfoque. La aceptación. Un valor dentro de la vida conyugal y matrimonial. Pero muy bien. La doctora Isla Molina es la que nos va a regalar hoy una exposición. Pero fíjense ustedes que no solamente regalar una exposición, sino que tiene un sentido mucho más profundo y que nos enorgullece a los productores y a los productores cooperativos. ¿Por qué? Porque ella tiene un programa que lo tengo acá anotado para no equivocarme. Primero, que ella ha formado la Asociación Civil Crecer en Libertad. Este valor tan fundamental que tenemos que defender todos. Hoy le voy a explicar cuáles son los pilares que defiende Crecer en Libertad. Pero qué bonito. Sí. Y esta asociación tiene, por idea de la doctora, un programa que es el que va a exponer hoy, que es Bella desde el alma. Bonito nombre, ¿no? Dicen por allí los filósofos. Bella desde el alma, yo lo voy a contar hoy. O sea, el programa, mañana el taller se llama Bella desde el alma también, pero Bella desde el alma es una expresión de mi madre. Después le voy a explicar cuando hablo hoy por qué, de dónde salió Bella desde el alma. Todo esto para entusiasmarla. Bueno. Usted habla de su madre y yo voy a aprovechar esta ocasión
para recordar a mi madre, que ya no existe, Sí. la Lola, que era mujer y productora como ustedes. Así que aprovecho y la homenajeo a ella. Bueno, perfecto. Un gusto particular y personal. Asociación Civil Crecer en Libertad. Y el programa es Bella desde el Alma. Dicen ahí, doctora, que el bien, la bondad, la belleza y la verdad. 3 pilares, ¿no? Del hombre. De la humanidad. Yo creo que la humanidad se salva, el mundo se salva, primero con la familia. Y en la familia educarse yo digo en 3 cosas: la doctrina del amor, la vocación de servicio y la libertad bien entendida y bien usada. Yo creo que con eso, les voy a decir hoy por qué, porque me pidieron que hoy hable un poco de mi vida. Yo les voy a decir por qué defiendo tanto esto y por qué son los pilares de mi asociación, ¿no? Doctora, nos enorgullece que usted ponga hoy en funcionamiento, no en funcionamiento, sino la inauguración de la Universidad de Valores Bella desde el Alma. Sí, yo le pedí que la inaugurara. Este es el momento precioso de esta ocasión, en que la doctora hace tiempo que viene difundiendo los valores de la libertad, los valores del amor, los valores de la belleza, pero ¿saben qué? Y me ha llenado de emoción que ha elegido a Coninagro, por el bello público que hay aquí, damas, productoras. Porque mis padres eran del campo. Su papá era del campo. Mis padres, los dos. Mi familia paterna y materna. Entonces quiere darle de algún sentido a la tarde de hoy, el sentido de inaugurar la Universidad de Valores Bella del Alma. Doctora, muchas gracias Bueno. por darnos este privilegio a los productores cooperativistas. Bueno, buenas tardes. Oirán el tono, yo soy cubana. Soy médico, soy neurocirujana. Me pidieron el doctor, Patricia, Claudia. A mí no me gusta ser autorreferencial, pero me pidieron que la charla de hoy fuera una charla sobre mi vida. Los pocos aciertos que he tenido en la vida y los muchos errores. Yo quiero anticipar que yo no soy anticastrista, o sea, yo no soy anti nada. Es más, a mí la política no me interesa, me interesan los valores. Lo digo porque a veces me ponen el cartelito. Lo que pasa es que yo viví toda mi vida en un sistema donde hasta el oxígeno está politizado. Y cuando cuente mi vida tengo que contar un poquito lo que sucedió. Yo creo, le digo, no me gusta ser autorreferencial, pero creo que lo importante, lo interesante tal vez sea, porque estoy mirando personas jóvenes acá, y yo digo que cuando se cuenta una vida complicada, ayuda a que las personas no caigan en los errores en que yo caí, por eso le veo valor. Yo nací en Cuba en el año 1943, tengo 74 años. Nací en el seno de una familia que tenía dinero, ¿saben? Tenía dinero mi familia, lo tengo que decir. En Cuba se llamaba la alta sociedad. Pero eran personas especiales, mis padres, mi familia paterna, mi familia materna. Mi madre, además, fue la diseñadora de modas más famosa que tuvo la Cuba cuando hubo moda, hasta 1959-60, que se prohibió la moda. Tenía una linda casa de moda, pero como era una mujer que no se preocupaba solo por o sea, ella no veía la moda como la frivolidad, el glamour, ese que se ve, no. Ella decía, las mujeres, mañana lo vamos a hablar en el taller, tienen que ser bonitas, cuidar su presencia, pero no son lindas, sino son bellas desde el alma. Entonces ella, cuando veía una mujer que tenía muy poca bondad, trataba de que cambiara. Y cuando veía que no cambiara, decía, no vale la pena diseñarle nada. No se ve la belleza del alma, por lo tanto no se ve linda. De ahí viene el nombre. Ella, con el dinero que le daba a la casa de moda, que producía mucho dinero, hizo una escuela de corte, confección y diseño por la que pasaron miles de jovencitas
que no tenían economía y ya salían con una formación y un perfil laboral. A eso dedicaba ella el dinero de la casa de moda. Yo nací en una Cuba que posiblemente, no sé si algunas habrán ido a Cuba como turista, que es un país precioso, inolvidable. Además éramos como una aldea de personas salvajes. Además el traspatio de los americanos, el prostíbulo de Estados Unidos, nada de eso es cierto. Yo tenía 15 años en el año 1959 cuando se produce el cambio. Y yo les puedo asegurar, además revisen los archivos, Cuba era uno de los países más prósperos de Iberoamérica, con índices excelentes de salud, de educación, etc. Lo que teníamos problemas con los políticos, y yo creo que siempre hay problemas con los políticos, pero tampoco eran tan grandes, tuvimos dictadores y el egoísmo humano y social que provocaba pobreza, y en ese ambiente yo crecí. Y yo me acuerdo que a mí sí me dolía de verdad el sufrimiento humano. Tanto que así, cuando yo era muy pequeñita, yo no tengo antecedentes de familias médicos, mi mamá siempre estaba muy preocupada con la hija complicada que tenía. Era de esos niños que son como adultos, pequeñitos pero ya adultos. Y yo dije muy, muy pequeñita, yo quiero ser médico. Pero yo quiero ser médico para curar a los que no tienen dinero para pagar. Y quiero que sepan que ese ha sido uno de los principios que he cumplido hasta hoy. O sea, yo respeto la medicina privada y al que la quiere ejercer, pero mi proyecto de vida era ese. Y llegué a decir, en aquel momento, ¿cómo iba a saber yo que se llamaba neurocirugía? Yo decía, y yo quiero operar los cerebros. Cuando mi mamá me preguntaba por qué, dice, mamá, para que las personas sean buenas, para que no haya pobres en el mundo, para que todo el mundo sea bueno. Y me basaba en los pilares que nos enseñaban a todos los cubanos. Nuestros antepasados, nuestros abuelos, cuando nacíamos nos decían, la nación cubana ha sido edificada sobre 4 pilares. La familia, la doctrina del amor en su más alta expresión, la libertad y la vocación de servicio. Y nos decían, a mí me decían mis padres, si tú defiendes esos valores vas a tener una vida digna, porque nuestra nación es digna por esos valores. Y todos los cubanos aprendíamos eso, y yo creía que yo me había aprendido bien esto. Estaba segura, y ya con 15 años tenía un proyecto de vida. Quería ser médico, quería operar cerebro, después supe que se llamaba neurocirugía, y además me había ganado una beca, porque yo estudié en un colegio de monjas. El promedio más alto de colegios católicos de Cuba en el bachillerato. Podía estudiar medicina en Estados Unidos, en Cuba o en España. Y ya yo me disponía con 15 años ya contenta con mi proyecto de vida y aferrada a estos pilares. Cuando se produce un acontecimiento que, bueno, todo el mundo supo, ¿no? En el año 1959, el señor Fidel Castro llega al poder. Huye un dictador que teníamos, todos los dictadores son malos, ¿saben? Todos, los de Argentina, los de Paraguay, los de Uruguay y también los de Cuba. No hay dictadores revolucionarios, no hay dictadores buenos. Todo el que le quita la libertad a un semejante es un dictador, donde quiera que esté. Mi familia paterna, mi padre luchó contra ese dictador. El hombre huye, deja un vacío de poder y Fidel Castro llega al poder. Y entonces yo escucho su primer discurso. Yo tenía 15 años, tenía unas trencitas, y fíjense cómo ha pasado, fíjense el tiempo que llevan en Cuba, mírenme. Tenía 15 años cuando llegaron al poder. Yo digo que yo soy la muestra del tiempo que llevan en el poder. Nos convocó al sacrificio. Van a tenerse que sacrificar mucho, pero vamos a hacer una revolución perfecta, donde se van a premiar los valores, donde no va a haber corrupción, donde no va a haber vicio. Y vamos a hacer una revolución de los humildes, por los humildes
y para los humildes. Palabras textuales estoy repitiendo. Y yo me recuerdo llorando delante del televisor y diciendo, acá está la respuesta de todas mis inquietudes, pero también me recuerdo a mi madre, a mi gran madre, parada al lado mío, mirando el televisor y diciendo, a mí no me gusta este señor. Y yo le digo, mamá, ¿por qué? Dice, porque habla con odio. Y si tú dices que vas a cambiar el país, no puede ser sobre una base de odio. Así no se mejora el mundo, mi niña me decía. Pero bueno, la niña tuvo que, yo digo que mientras las niñas estaban bailando, enamorándose, yo comencé a vivir una vida dicotómica. Voy a hacer mi proyecto de vida, me voy a estudiar medicina, sigo o me sumo a esto, a esta epopeya que ya nos están anticipando que es de sacrificio. Y en esa lucha que yo libré conmigo misma, triunfó, yo digo que yo, que era menos yo. Y me paré delante de mi madre y le dije, voy a posponer el estudio de medicina y me voy a presentar para decir que a la revolución que para qué me necesita. Yo no estaba buscando salarios, yo no estaba buscando cargos, estaba buscando dejar mi vida cómoda para en esa epopeya cumplir y hacer una patria mejor para los demás y para mis descendientes. Y yo me recuerdo adolescente, soñadora, asumiendo sacrificios que ustedes no se lo pueden ni imaginar, sin pedir ni recibir nada a cambio, porque yo estaba convencida que íbamos a hacer una patria mejor. En eso, ¿para qué les voy a decir? Entrenamientos militares, cosas innecesarias, separación de la familia, mucho odio. Pero yo tenía 15 años, después de 16, y cuando uno es adolescente, acá hay jóvenes, no, que esto tiene que ser verdad, a mí no me van a robar mis sueños de adolescente, estos son problemas transitorios. En ese tiempo me casé muy pronto con el padre de mi hijo, un hombre también de la llamada alta sociedad, un hombre maravilloso, hijo único. Nos casamos, mi familia es católica, fue la última vez que entré a la iglesia, después tuve más de 20 años sin poner un pie en la iglesia. Y nos nació el único hijo que tengo, mi niño, que tiene 54 años, que es médico también. Pero nuestra familia no se consolidó, no duró. Yo quiero mucho al padre de mi hijo, vive en Cuba todavía, es un hombre excelente, pero llegó un momento que no éramos una familia, porque sencillamente las familias tienen que funcionar para que sean una familia, y con la mujer en un entrenamiento militar por acá, y el hombre por allá en otra cosa, no consolida. Y yo, muy joven, tomé la decisión de que era mejor que el niño creciera con que sus padres eran amigos, pero además yo tenía algo, porque yo creo no, hay que garantizarle, y lo vamos a hablar en el taller, una familia sólida a los niños, para que crezcan en el seno de una familia sólida. ¿Qué hice? Me agarré de mi madre y dije, mamá, ayúdame a educarlo, a que crezca, porque mi padre y mi madre eran un matrimonio sólido ya de años. O sea, yo no se lo regalé, pero que mi hijo estuviera todo el tiempo que yo estaba afuera y el padre también allí en el seno de una familia. Házmelo un hombre de bien. Me dijo, eso no me lo tienes que decir, eso es un asunto mío, me dijo. Y mi hijo, las madres siempre hablan así de los hijos, pero mi hijo, además de ser un profesional excelente, tiene un corazón y un alma, tiene el alma de su abuela. O sea, creció en el seno de una familia, en medio de un sistema donde ya no había familia, ni valores, ni nada. Yo siempre trabajé más que todo el mundo, fui a lugares inhóspitos a alfabetizar, todavía tengo una rodilla, ustedes verán que tengo trabajo para subir la escalera porque tengo miedo, tengo una lesión de la edad de 17 años, que me hice en un entrenamiento militar y que nunca sanó. Y yo siempre con el sueño de que estaba haciendo la revolución, lo que pasa que siempre me di cuenta. ¿Por qué? Bueno, hablamos de los valores.
porque aún en las condiciones más adversas que ustedes puedan vivir, se puede defender la familia, se puede vivir en el amor, se puede vivir inspirado en la vocación de servicio, y si te van robando la libertad, tú vas agarrando cuotas de libertad, que fue lo que yo hice, poquitas cuotas de libertad hasta lograr la libertad plena. A mí, aferrarme a esos valores, déjalo ahí, Mercedes, aferrarme a esos valores me salvó. Me salvó de naufragar en las aguas tormentosas en las cuales me debatí durante más de 35 años. Como a mi madre le quitaron pronto la casa de moda porque quitaron las propiedades privadas y ella no aceptó nunca trabajar para el gobierno. Ella, que era además una modista exquisita, estas son anécdotas que así que las mujeres me van a entender, me hacía vestiditos lindos, con sus manos, vestiditos. Y entonces yo era la que más trabajaba de todos ellos, en donde quiera que estaba. Sin embargo, como iba vestidita, con vestidito lindo, no decía palabrotas, hablaba como me habían educado, siempre me sentaban en el banquillo los acusados y me decían, te quedan rasgos burgueses. Y yo lloraba, yo decía, ¿cuáles? ¿Qué cosas son rasgos burgueses? Esa ropa, esa forma de hablar, la revolución no es así. Entonces, ahí me agarraba yo de la cuota de libertad. Decía, bueno, un momento, cuando ustedes me expliquen que porque yo me pongo este vestidito y no digo palabrotas y me baño todos los días, yo no sirvo a la patria, entonces yo lo dejo de hacer. Pero resulta ser que yo trabajo más que todos ustedes y mi trabajo es más útil que todos ustedes hacen. O sea, uno puede, en medio de la más feroz dictadura, ir agarrándose de cuotas de libertad. Fíjense que no tuve familia, pero la defendí, puse mi descendiente al cuidado de una madre perfecta, que era mi madre. Nunca dejé de pensar en servir, aún en medio de todo aquello que hacía. La libertad me la estaban quitando y yo agarraba mi cuota, pero ¿sabe qué? Lo de la doctrina del amor, a mí me parece que fue lo que más le dolió a ellos. Yo no estaba en el banquillo de los acusados, yo creo por el vestidito, sino porque ellos no lograban que yo tuviera odio. Y cuando me vociferaban, yo decía, bueno, y les respondía con ternura, con decencia, y ¿saben qué? Que cuando usted a la violencia les responde con decencia, con ternura, los bloquea, le gana, porque le dice, yo no soy tu discípula, somos diferentes, tú me agredes y yo no me dejo agredir, pero yo me estoy defendiendo con valores. O sea, nunca me callé cuando empezaron a pasar cosas como esta. El odio que instalaron, o sea, el odio verbal, la violencia verbal y física, la militarización del país, la separación de la familia, el hecho de que todo lo que asumían lo destruían. La desaparición de la propiedad privada, comenzando con los medios, no les gustan los medios de comunicación porque es la forma que la gente tiene de informarse, empezando por ahí. Y el control de la vida de todos los detalles, hasta de lo más privado. Yo siempre preguntaba, yo siempre discutía, siempre preguntaba, pero ¿saben qué? Nos vamos enfermando. Mañana les voy a explicar, cuando un ser humano tiene que autocensurarse, tiene miedo, lo callan y vive así, se enferma. Lo hemos estudiado en Cuba y le damos el nombre de daño antropológico. Yo tengo parte de daño antropológico, porque al ser humano, cuando el ser humano aplaude a quien lo oprime, es porque tiene que estar enfermo. Eso yo me doy cuenta después al cabo de los años, ¿por qué? ¿Qué nos ha pasado? Pero yo le digo que todos esos años viví una angustia existencial que no tiene comparación, miedo, dudas y decepciones, pero defendiendo estos pilares, hasta que por fin 7 años después, para no demorarla, logré que me liberaran para estudiar medicina. Ya tenía 7 años más que mis compañeros de estudio. Entré, o sea, imagínense que ellos entraron con una edad y yo con 7 años más, y con un niño que ya tenía 6 años, con un matrimonio fallido y llena toda de heridas.
Estamos tratando de, o sea, estoy en discusiones con la editorial que sacó mi libro, porque yo hubiéramos querido tener el libro para que ustedes lo leyeran, para que vieran cómo estudiamos medicina, cómo estudiamos la carrera, mi grupo. Acá hay jovencita, bueno, con disciplina militar. Teníamos que levantarnos con la voz de pie, como si fuera un cuartel, ir hasta las aulas, marchando, y nosotros bajito, porque los cubanos nos acostumbramos a no protestar. Bueno, pero así no se puede estudiar una carrera. ¿Cómo? Explíquenos. Yo era inclusive, a mí me dijeron líder de los estudiantes, y yo preguntaba, hasta que un día nos llegó la respuesta un poco tardía. Hay que estudiar la carrera sí, porque es una orden del comandante en jefe. Estaban hablando de Fidel Castro. O sea, había que estudiar la medicina bajo represión absoluta, porque sí. Y seguíamos allí. No les voy a decir que yo no estaba decepcionada. Obviamente que estaba decepcionada. Pero ustedes, las que no son tan jóvenes, yo creo que aquí casi todas son más jóvenes que yo, y depende de la edad que tenga, saben que uno los sueños de adolescente los defiende. No, a mí no me están engañando, no, esto es una... Porque cuando yo preguntaba por qué esto, por ejemplo, ¿por qué? Yo preguntaba, ¿por qué si ustedes combaten tanto a los ricos, si les dicen oligarcas, si les dicen imperialistas, ¿por qué le están quitando las cosas a ellos y se las están apropiando ustedes? Porque ustedes se están volviendo ricos. A mí explíquenme, porque además ahí estaba yo con mi cuota de libertad agarrada. Bueno, ¿qué me iban a decir? Porque es una etapa de crisis. Digo, ay, pero es una crisis fácilmente solucionable. Sencillamente no lo hagan. Y si le quitan, y si son bienes mal habidos, no se los apropien ustedes, porque al final ustedes son oligarcas también. Y entonces me decía, te callas. Y yo seguía, bueno, yo me voy a callar porque me estás obligando, pero yo sigo sin entender. O sea, te callas así. Y bueno, en la carrera fue igual. Teníamos que soportar que los instructores militares nos avasallaran, nos amenazaran. Pero bueno, mi problema era que cuando yo entré al mundo de la medicina, a mí me parecía que yo había resucitado. Porque yo pasaba por los hospitales cuando no estaba estudiando y se me iba el corazón. Eso se llama vocación. Se llama que ustedes deben sentir por sus campos también. No importa qué cosa es lo que uno hace, pero lo tienen que amar apasionadamente. Y no me importaba, pasaba por todo eso, pero ahí me di cuenta, y yo quiero que acá me escuchen bien, porque ahí se produce el motivo del cambio definitivo de mi vida. Yo digo, nosotros no podemos ser una potencia médica. Fíjense, sentido común, el que nos sobra a las mujeres. Yo no soy feminista, pero yo creo que las mujeres tenemos más sentido común que los hombres, ¿verdad? Bueno, pensamos igual, ¿no? Bueno, no, pero yo adoro a los hombres y creo que tiene que haber un complemento, pero el sentido común, yo dije, un momento, nos tienen aislados, no hablamos con nadie, no hay información, ¿cómo yo puedo saber que soy la mejor? Si el mejor sale de la confrontación, del intercambio, y ahí empecé yo a inquietarme por los enfermos, porque y si los estamos engañando, y ahí empecé. Terminé la carrera, éramos 1027, y para mi alegría y el orgullo de mi madre y de mi hijo, fui el mejor promedio de la carrera, a pesar de que era mayor que los demás. Y ahí me dan, lo aclaro porque me dicen, puedes escoger qué especialidad quieres. Y yo digo, neurocirugía. Pero es que en la Cuba aislada, la neurocirugía era de hombre. Pero además era de hombre porque sencillamente eran unos trogloditas los que dirigían la neurocirugía, porque en el mundo ya había mujeres neurocirujanas y no se sabía o no lo sabíamos nosotros. Olvídate de eso, pero en estos términos. Digo, ¿cómo que me olvide? No. Ustedes me han dicho que me lo gané. ¿Cómo que no, porque la cirugía no te corresponde? Digo, no, me corresponde porque ustedes dicen que me corresponde. Y ahí no se pueden imaginar lo que yo sufrí, y con la mayor dulzura del mundo discutí hasta que gané. Ese es mi derecho, no estaba hablando de política, estaba hablando de un derecho que yo me había ganado. Y entré a estudiar neurocirugía y les digo que mis compañeros de estudio cuando entré, bueno, ¿cuánto durará? Porque además
Mi mamá me hacía los vestiditos y yo iba linda, vestida. No estamos hablando de ropa ostentosa, sino de ropa bonita. Ah, bueno, está bien. Apostaron, algunos apostaron. Apuesto 10 pesos que no llega ni a un año. Bueno, allí es cuando yo me doy cuenta de que nos estábamos engañando a los enfermos y al mundo. Cantidad de enfermos desahuciados. Cuando empecé a ver las operaciones, digo, no puede ser que el cerebro se opere de una forma tan cruenta. Acá tiene que haber en el mundo algo. Y buscaba, entonces había una gran biblioteca en el lugar donde estaba estudiando, y yo entraba allí, todos, veo a las muchachas. Ustedes saben que los libros traen los autores, pero dicen de dónde es el autor, etcétera. No, Fisiología de Guyton, después supe que Guyton era americano, pero Guyton con el apellido nada más, sin decir de dónde venía, o sea, reproducían los libros y nos quitaban la información. Y yo registraba aquella biblioteca y me dice un día, esto siempre lo cuento, me dice un día la bibliotecaria, doctora, ¿qué usted está buscando? Digo, yo estoy buscando información de otro lado. Quiero saber qué pasa en el mundo. Ella se queda mirándome así y me dice, venga acá. Me lleva para un pasillo, porque allá todo lo graban y lo filman. Y me dice, yo tengo unas revistas que vienen del extranjero, pero con la orden de que nada más que la lea el director. Usted sabe que el director es bueno y él no es egoísta, pero la orden es de los comisarios políticos que lo prohíben. Yo se la voy a prestar. Si entra alguien a la biblioteca, usted las esconde. Fíjense bien, estamos hablando de información científica. Me siento en un rinconcito, estaban en inglés, pero las monjas me habían enseñado inglés y francés. Y cuando leo rápidamente, ahí es que yo veo que tenía razón. Publicaciones sobre operaciones con programas de computación, enfermedades que ya no se desahuciaban. Y yo recuerdo que yo lloré. Y también me recuerdo ella diciéndome, pero ¿por qué está llorando si yo le presté la revista? No me llore así. Digo, pero mire las revistas lo que dicen, Carmen. Estamos engañando a los enfermos. Carmen, yo le juro a usted que mientras yo respire, yo voy a hacer todo lo posible para que esto entre a Cuba, para que los enfermos cubanos tengan esto. Ella me miró como diciendo, enloqueció. Ahí rápidamente saqué de las revistas, las muchachas que estudian saben que a veces están las direcciones de los autores, saqué todo, hice una cartica tipo en inglés diciendo yo soy una pobre estudiante de neurocirugía cubana, leí su artículo tal, ayúdeme, quiero saber qué está pasando en el mundo. No le dije que le escribía desde la potencia médica, le hablé con la humildad que correspondía. Hice muchas carticas de esas, hice cola, le dicen fila a ustedes, para comprar papel y sobre, porque no había tampoco, y eché cientos de cartas al correo. Obviamente, era un delito, un delito penado con cárcel, se llamaba relaciones ilegales con el extranjero. Pero yo le puse, respóndanme al instituto, que no me respondieran a mi casa, porque en cada cuadra, en Cuba como en Venezuela, que son los discípulos de Cuba, hay lo que se llama el Comité de Defensa de la Revolución, que son lo que ustedes le dicen buchones, que te revisan todo para decir, esta está recibiendo correspondencia del extranjero. Las respuestas comenzaron a llegar por lluvia, pero al instituto. Y Carmen me llama y me dice, va a tener problemas, porque el portero la quiere, el portero no quiere delatarla, pero lo tiene que hacer porque los comisarios políticos se lo exigen. Pero allá yo tengo un plan, fíjense bien, era un plan conspirativo de la bibliotecaria conmigo. El plan es el siguiente, yo espero en la calle al cartero, recojo su correspondencia y la entro escondida. Y después usted la lee. Hay que reírse, ¿verdad? O hay que llorar, no sé. El problema es que me fui haciendo de una biblioteca, me mandaban libros, folletos, y ya me di cuenta que se llamaba así, la revolución de las neurociencias. Eso sí había. Y bueno, ¿por qué no fui presa? Porque Carmen me ayudó, pero además porque terminé la especialidad, me gradué primero que los hombres, y no es, digo, yo no soy feminista, pero fue realmente
muy importante, porque después vinieron otras mujeres a hacer neurocirugía en Cuba, que además es una especialidad muy delicada. Yo le decía a los hombres, si las manos, ya el cerebro apenas hay que tocarlo porque se hace mínimamente invasiva, pero si la mano de la mujer es más delicada, cuando había que tocar el cerebro, que la mano del hombre. ¿Y por qué no voy presa? Porque terminando la especialidad, me llaman y me dicen, has sido honrada con cumplir una misión como neurocirujana en Argelia. Acá tienen todas ustedes que haber oído que los médicos cubanos andamos por el mundo, ¿verdad? Bueno, yo me quedé pensando, Argelia, están mandando una mujer neurocirujana a un país donde la mujer es discriminada, qué raro, ¿eh? Bueno, ahí pasaron muchas cosas, ojalá pudieran leer el libro, es el capítulo 10 del libro, el de la misión en Argelia. Porque nos llevaron, primero salimos un 30 de diciembre. Yo me acuerdo que yo, con mis cuotas de libertad, me paré y dije, ¿por qué no nos dejan esperar el año? Yo con mi hijito, que ya era un adolescente en la familia, porque hay un terremoto en Argelia. Y era una brigada, éramos... Bueno, si hay un terremoto es medicina de urgencia, hay que salir corriendo. ¡Mentira! No había ningún terremoto. O sea, en Argelia hay terremotos, pero en ese momento no había ningún terremoto. Ahí yo cuento cómo nos llevaban, custodiada por la policía política, cómo llegamos, a mí me ubicaron en una provincia muy lejana, porque los neurocirujanos argelinos solo querían trabajar en la capital y no tocaban una persona que no pudiera pagar. Yo atendía 10 provincias, pasé 2 años y medio sin dormir, porque estuve de guardia siempre, operando. Ahí yo cuento lo que significó cuando los argelinos veían que era una mujer la que les iba a operar el cerebro. El primero dijo, no, a mí una mujer no me opera el cerebro, no. Lo que pasa que después, si quieren, en el taller le cuento quién fue mi primer paciente y cómo me defendió. Y cómo ya después no tuve problema ninguno para operar. Pero cómo vivimos aisladas, solas, desamparadas, pero esta información que les quiero dar, que es muy importante también, a mí me pusieron un documento delante. Firma, me dijo el embajador cubano. Y yo obviamente lo empecé a leer. No leas nada y firma. Digo, pero ¿cómo yo voy a firmar esto en un país extraño sin leerlo? De todas formas no lo vas a poder leer porque está en francés. Digo, de todas formas sí lo voy a poder leer porque las monjas me enseñaron francés. Así que bueno, sí, ahí porque ya era, bueno. El problema es que era el contrato que decía que el gobierno argelino le iba a pagar al gobierno cubano directamente por mi trabajo. Yo lo firmaba, pero a nosotros nos daban un estipendio que nos hacían pasar hambre y frío. Yo copié rápidamente, supe por las operaciones van a pagar esto. Cuando yo terminé 2 años y más de 2 años largos que estuve separada de mi hijo, de mi familia, el gobierno cubano, la familia Castro, cobró por mi trabajo $250,000. Yo me senté con los comisarios políticos, me senté con el embajador y le dije, yo no quiero los dólares. A mí me encanta trabajar con los enfermos que no pueden pagar. Yo lo que quiero es que el mundo sepa que los médicos cubanos vamos por el mundo dando la vida lejos de la familia, pero que para el gobierno es un negocio lucrativo, que en este momento le da $11,000 millones libres, pero que además le da rédito político, porque yo no sé si ustedes oyen, bueno, pero ¿qué importa que hagan? Si al final la medicina es buena y van por el mundo, sí, porque ganan dinero. O sea, es importante. Ahí yo me decepcioné definitivamente, pero ¿saben qué pasó? Que le avisé a los científicos que me escribieran a Argelia. Y allá no tenía control porque yo estaba en mi provincia y llené valijas de libros de información, además, o sea, estaba escribiéndome libremente con ellos, no tenía comisarios políticos controlando. Además, ustedes no me lo van a creer, pero yo logré convencerlos para hacer un centro en Cuba con la ciencia de ellos. O sea, lo mejor de la neurocirugía que estaba en Japón y Estados Unidos, lo mejor de la neurología que estaba en Inglaterra, lo mejor de la neurorehabilitación que estaba en Francia y Canadá,
Y todos dijeron, sí. Les llamó la atención ir a un país cerrado, un país comunista, además yo le decía para los pobres enfermos cubanos. Era un sueño, o sea, yo estaba motivándolos a ellos para algo para lo cual yo no tenía permiso. Bueno, regresé a Cuba, me senté y dije, bueno, ustedes le dicen blanquear. Blanquear, digo, esto hay que decirlo. Hice un informe como de 20 páginas, hace tantos años que yo estoy en contacto con los científicos extranjeros, están dispuestos a hacer un centro y hasta le sumé el diseño del centro. Y me presenté en el Ministerio de Salud y presenté el documento, expuesta a ir presa. Pero ¿qué pasa? Que los burócratas engavetaron eso y no lo leyeron, pero un poquito después, un día, estaba yo trabajando en el instituto y me dicen, ahí la están buscando 2 militares. Yo voy para donde están los militares y dice, nos tiene que acompañar porque el comandante en jefe quiere hablar con usted. Y yo estaba viendo enfermo, estaba distraída, digo, ¿qué comandante en jefe? El comandante en jefe, ¿quién es el comandante en jefe? Me dicen, pero además de mal, vamos. Y ahí me llevan, yo dije, bueno, se descubrió, se leyeron el documento y voy presa, y además no presa con cualquiera. El comandante en jefe era Fidel Castro. Si ustedes entran en internet, van a ver una foto donde él está bastante joven y yo estoy muy joven, que él me tiene el brazo, ha circulado por el mundo, me tiene el brazo así, puesto por el hombro. Y todo el mundo dice, claro, era la niña linda de Fidel Castro. No, fue ese momento que llegamos allí, él estaba con periodistas o con no sé quién, y me pusieron delante de él, me pone el brazo por arriba y me dice, qué bueno que viniste no se me habían llevado. De allí me lleva para una oficina. Ustedes se podrán imaginar, Fidel Castro era un hombre muy alto, miren el tamaño que yo tengo. Yo me estaba literalmente muriendo de miedo, no tengo otra forma de... ¿Por qué? Porque ya mi hijo era un hombre médico y dije, me lo matan. El problema no va a ser conmigo, va a ser con él. Ahí yo estaba temblando, me dice, siéntate ahí. Muy feo me lo dice. Dime qué cosa es eso que tú estás haciendo. Digo, ¿usted se refiere a los nexos con los... Sí, a eso. ¿Usted me permite, por favor, que yo le explique? Sí, que le sea sincera. Le digo, sí, como no, me tiene que ser sincera. Digo, bueno, dije, Dios mío, ayúdame. Mire, comandante, yo lo siento con el mayor respeto. El problema es que las neurociencias cubanas están atrasadas y yo busqué ayuda porque los enfermos cubanos no se merecen eso. ¿Qué tú dices? Digo, que las neurociencias cubanas están atrasadas. Él lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo? Lo que pasa es que tenía delante una pobre mujer que se lo estaba diciendo, que le estaba poniendo la evidencia delante. Y entonces, ¿qué hizo? Porque era un hombre muy inteligente, se sentó. Se sentó. Déjenme decirle, y esto no me lo tomen a mal, pero lo tengo que decir. Los ojos yo lo digo en el libro, enseguida me di cuenta que tenía una inteligencia superior, pero cuando le miré los ojos, eran ojos sin alma. No tengo cómo decirlo de otra manera. Y yo temblé porque falta de alma y mucha inteligencia nada más que da una fórmula muy peligrosa. Y yo dije, si yo hubiera visto estos ojos en el año 1959, era absolutamente subjetivo, pero yo no me hubiera sumado a ese proceso. Allí comenzó a interrogarme, pero ya interrogando, no peleaba, interrogaba. ¿Y quiénes son esos científicos? ¿Y cómo tú lo hiciste? ¿Y qué sé yo? ¿Y qué sé cuál? Pero esto eran horas hasta la madrugada, hasta que yo le digo, hay un documento. ¿Qué documento? O sea, a él le habían transmitido el chisme, le habían dado una buchonada, se llama acá, pero no le habían dado la información completa. Ahí fuimos para el instituto. Quiso ir al instituto, me llevó en su automóvil para ver el informe, una copia del informe. Y ya a altas horas de la madrugada, leyendo el informe con calma, me dijo, esto está aprobado, hagan el centro. Y yo me acuerdo que les repetí por tercera vez, no es un centro cubano, ¿sabes? Es un centro internacional.
y me dijo, es la tercera vez que me lo dices. Y sí, ¿qué me estás queriendo decir? Que es de los científicos y tuyo. Sí, pero ¿sabes qué? También es mío. Como diciendo, en este país nada se aprueba si yo no digo que sí. Ahí se inició un proceso de... El gobierno cubano es el famoso CIREN, tienen que haberlo oído nombrar, el Centro Internacional de Restauración Neurológica. Ese centro no era un centro cubano, ni era un centro con medicina cubana, era un centro con medicina internacional dado por los científicos para los enfermos cubanos. Y el objetivo era, los científicos decían, que tengan esto los enfermos cubanos, que nosotros se los regalemos. Inclusive, ellos me habían orientado a preparar jóvenes para cuando se aprobara el centro, enviarlos a esos países como beca. Ellos iban a pagar hasta los pasajes, 6 u 8 meses para aprender lo que no se sabía, porque nada de esa medicina se sabía en Cuba. El gobierno cubano solamente puso el edificio, todo lo demás lo pusieron los científicos. Ahí, a partir de ese momento, el señor Fidel Castro se me pegó. Le llamó la atención, parece, aquella pobre mujer que había sido capaz de responderle. Iba a la obra, preguntaba por la obra, nunca me dijo cómo va a ser la ciencia, porque sabía que era un tema de los científicos. El centro se inauguró en el año 1989, fueron los científicos, él lo inauguró, conoció a los científicos, y yo siempre que iba le decía, sí, porque los enfermos cubanos, sí, porque yo sabía cómo les gustaba el dólar, no, porque los enfermos cubanos qué contentos están, porque este regalo que le vamos a hacer, porque además era mi sueño profesional, ya yo sabía dónde estaba, yo había hecho uso de mis cuotas de libertad, ya me había crecido mi descendiente como una buena persona, pero era mi proyecto de vida basado en servicio, en servir a quién, a los cubanos. No porque yo no quisiera servir a los demás, pero son los pobres enfermos cubanos que no tienen ni comida, nada. Y que los científicos eso ya después me decían, quédate con nosotros, ven con nosotros, aquí tienes un contrato. Pero ¿cómo yo iba a traicionar a esos compatriotas míos? ¿Cómo iba a traicionar mi proyecto de vida al que yo me había jurado cumplir cuando era una niñita nada más? O sea, sabía que era una persona monstruosa, sabía yo, pero uno tiene sus precios en la vida. El mío no eran los dólares, era ese centro para los enfermos cubanos. Ustedes no se pueden imaginar lo que yo tuve que pasar en ese centro para llevarlo adelante. Y mañana vamos a hablar, cuando se hable de liderazgo, de equipos, de la mujer en la sociedad, cómo tú puedes lograr que gente que no tiene para comer se llene de una mística especial de trabajo y lo dé todo. Cómo un líder de verdad, cómo un dirigente ejemplar puede lograr que la gente te siga. Aquel centro no era la ciencia, no era solo la ciencia que nos habían dado los científicos, eran los valores por los que yo luché que tuvieran mi subordinado y mis alumnos. Era que yo decía que era un templo del humanitarismo y de la ciencia, en medio de aquello donde nada funcionaba ya, donde primaban los antivalores. Fidel Castro se convirtió en visita asidua del centro, 3 y 4 veces a la semana iba. Tanto, no importa que, se lo he dicho a los hombres también, tanto iba, que se corrió por el mundo entero que teníamos una relación sentimental. Y no tuvimos una relación sentimental. No, en algún momento diré por qué no fue. Solamente yo me debía a los enfermos, no a Fidel Castro, ni mucho menos a sus intereses o a sus intenciones. Pero bueno, se corrió porque además él llegaba, Fidel Castro dirigía improvisadamente. Él escogió el salón donde se iba a reunir conmigo, donde se iba a sentar, era todo en el centro. Y ahí llegaban los ayudantes de él, le traían un teléfono y podía pasarse 10 horas. Y ahí hablaba, hacía planes, y delante de mí hacía planes para América Latina, incluida Argentina,
ahí diseñó el socialismo del siglo XXI. Allí preparó a Chávez. Iba a mi centro y a otro gran centro que sí había sido creado por idea de él. Y ¿saben qué? Mi madre, vuelvo a traer a mi madre al escenario, porque van a oír de ella muchísimo. Ya era muy viejita. Y yo no la dejaba en la casa para que no estuviera sola tanto tiempo, me la llevaba para el centro. Y ella nunca, jamás creyó en él. Además, mi madre era una mujer católica, pero ¿saben qué? Una mujer ecuménica. Además, una mujer, cuando no se hablaba de diálogo religioso, ya mi madre hablaba de eso. Y somos amigos de los judíos, y el problema es creer en Dios, y que Dios es el Padre de todo. Esa era su expresión. Pero fueron muy perseguidas los católicos y todas las religiones en Cuba durante muchos años por los señores Castro, pero muy, muy perseguidos. Pero ella me decía, yo voy al centro a ayudarte en lo que pueda. Mañana yo les voy a decir cómo ella me ayudaba, cómo es importante la ternura para cualquier tipo de empresa y cómo ella la iba derramando. Pero además, en el caso de las visitas de Fidel Castro, me decía, si piensa que te voy a dejar sola con él en el salón, se equivocó, porque dicen que el diablo a veces manda emisario, textual, pero en este caso no es un emisario, para mí que bajó en persona. Y yo no la voy a... y ella siempre andaba con el rosario en la mano. Yo sé que no todo el mundo aquí es católico, pero esto lo cuento porque es una cosa linda. Siempre andaba en el centro, y cuando llegaba Fidel Castro, que se agachaba a darle un beso, ella con su rosario en la mano. Y yo la veía, empezábamos, él llegaba, se sentaba, y yo veía al poquito rato que ella entraba calladita y se sentaba en una esquina del salón. Y un día viro la vista y estaba apuntando con el rosario para él. Y después le pregunto, mamá, dice, porque el demonio, a la Virgen le tiene un respeto, el demonio respeta a la Virgen. Y yo viendo, a ver si el pobre pueblo de Cuba logro que este hombre, porque ella rezaba para que se convirtiera y todo eso, nunca me dejó sola. O sea, ella oyó todas las cosas que él habló. Yo tengo 40 cuadernos, que cuando él llegaba, yo me fijaba la hora. Cuando se iba, me fijaba la hora. Y después conseguí cuadernos escolares y escribía todo lo que hablaba. Su pensamiento, sus planes. Le digo a Mercedes, esto debe ser fascinante para un psicólogo. Los pude sacar de Cuba, los tengo bien guardados. Y en un momento, como yo sé que lo han estudiado mucho de lejos, donde Mercedes es psicóloga, y le han hecho perfiles, la CIA lo ha estudiado, y yo dije, yo lo voy a estudiar. Claro, yo no soy especialista en perfiles, pero estudié, y en las neurociencias se estudia algo de eso. Y él hablaba al lado, y yo estaba haciendo un perfil. Él no sabía que yo le estaba haciendo un perfil psicológico. Está ahí, está guardado el perfil psicológico de él. La editorial a veces me dice, yo le digo, será necesario decir esto. Tal vez el pensamiento y los planes para América Latina sí es necesario que se diga, pero es tan triste, porque cuando una persona tiene los trastornos de personalidad que él tiene momentos que son falsos, pero de una desesperación, momentos de un total desamparo, son seres atormentados. Y para un médico ver a un ser en ese momento de la vulnerabilidad propia que no es realmente real, pero que sucede. O sea, ahí está, pero para que sepan a dónde llegó. Lo más triste de todo esto es que el centro era para cubanos, pero un día el ministro me dice que hace falta separar 10 camas para extranjeros. Yo pongo cara seria. Me dice, no, pero tú no eres tan caritativa, son extranjeros pobres. 146 para cubanos y 10 camitas para extranjeros. Bueno, fueron algunos latinoamericanos que yo vi que eran pobres, pero ya poco tiempo después me dice, ahora a esas 10 camitas van a venir extranjeros que pagan. Digo yo, bueno, a ver, díganmelo bien claro. Esas 10 camas van a ser un negocio de medicina privada que ustedes tanto critican. ¿Por qué lo dices tan feo? Digo, no, yo no tengo otra forma de decirlo.
No, es que la revolución necesita divisa. Digo, bueno, y no les basta con el tabaco, el turismo, el ron, qué sé yo. Bueno, Hilda, lo necesitamos. Y yo pensé que necesitaban el dinero que iban a dar esas 10 camitas para robárselo y que me iban a dejar tranquila con las otras 146 para cubanos. Y dije, bueno, perfecto. Pusieron una oficina allí, cobraban, se llevaban todos los días el dinero. Esas camas llegaron a dar hasta 10 millones de dólares al año. Y se lo llevaban. Y cuando yo necesitaba un equipo urgente, que yo le pedía al ministro o a otro, me decía, no, pídeselo a tus amigos los científicos, que lo compren ellos. Digo, y el dinero que da el centro, las 10 camas, para obras sociales, digo, pero esto es una obra social también. Bueno, no hay dinero. Hasta ahí. Pero entonces ya empezaron, hay que sacar más cubanos, hay que traer más extranjeros. Y ahí empezó, yo no se lo puedo describir, porque era un ambiente como de mafioso, ¿no? Como de amenaza, como de amenaza. Y bueno, ya yo sabía que era el único lazo que me quedaba. Si ya yo no podía, si ese era el camino que yo avisoraba, servir a los cubanos sencilla y llanamente, no tenía yo nada que hacer en ese régimen, no en mi país, allí. Y empecé a discutir, un año estuve en eso, inclusive Fidel Castro jamás me dijo nada de eso. En una de sus visitas le dije, oiga, mi comandante, van a dolarizar este centro, quieren sacar a los cubanos. No, que va, depende de ti, no lo permitas. Digo, no, ¿yo quién soy? Yo tengo jefes que me gobiernan, pero yo no puedo hacer nada, ya yo llevo un año. No va a pasar. Y yo le saco su promesa, su palabra de honor de que eso no va a pasar. Ya en mi país, las inversiones nada más que eran para extranjeros. Los extranjeros prostituían y prostituyen a las jovencitas cubanas. Los que han ido de turismo ya lo saben. Y a los jovencitos. Horroroso, horroroso. O sea, ya eso sucedía, pero ya también era con mi centro, con el regalo que los científicos le habían hecho a mis compatriotas enfermos de enfermedades, pero muy graves. Estamos hablando de Alzheimer, de Parkinson, de tumores cerebrales, de lesiones de la médula, de las enfermedades más terribles que ustedes se puedan imaginar, mucha discapacidad. Pero había que luchar con ellos, con cosas nuevas que se hacían en el mundo. Entonces, allí tienes que darle mejor comida a las camas extranjeras. Obviamente yo no lo cumplí. Mañana voy a hablar, cuando hable de liderazgo, de la palabra excelencia. A mí me enviaron un libro, me prestaron un libro de unos empresarios americanos que se llamaba Pasión por la Excelencia. Cómo luchar por la excelencia de un centro es importante. Los comisarios políticos me dijeron que eso era capitalismo, que la palabra excelencia era capitalismo puro. Y yo le dije, entonces el socialismo no es excelente. No, el capitalismo es una palabra, la excelencia es una palabra capitalista. Y cosas así. Además quiero decirle que mi madre me dijo, voy a traer un sacerdote a que bendiga a los enfermos. El único hospital del comunismo cubano donde han entrado sacerdotes a bendecir a los enfermos. Y ella, me acuerdo que viene un subdirector y me dice, por ahí anda la abuela, que era con un cura. Digo, ella está autorizada, están bendiciendo a los enfermos, eso no importa. Después me dice, ahora viene Navidad, ¿y si hacemos una misa? Sí, mamá. En el salón de actos organizó una misa y invitó pastores evangélicos, amigos que ella tenía dentro de los judíos. Dijo, ¿por qué? A los judíos no celebran como nosotros, lo celebran en otra fecha. Bueno, fue algo pero precioso, una misa. Y los enfermos me decían, la abuela nos está invitando a oír una cosa de Dios, podemos ir a oír una cosa de Dios. Fue la primera vez que muchos enfermos lo oyeron. Pero bueno, ya se acercaba el final, porque ya me vino la compulsión final. El ministro me dijo un día, ¿por qué tú discutes tanto las orientaciones de la revolución? ¿Por qué siempre has sido tan polémica? ¿Por qué no piensas un poco más
en tu hijo. Fíjense bien. ¿Por qué no piensas un poco más en tu hijo? Ahí fue donde yo dije, mi hijo estaba casado con su esposa argentina ya. Se conocieron en Cuba, ¿por qué? Porque ella tiene un hermano con una secuela neurológica grave. Y fue uno de los que fue a las 10 camas de extranjeros, y ahí ella cuando va a visitar al hermano se conocen, se enamoran y se casan, y ella vivía en Cuba. Yo dije, primera vez se lo juro a ustedes que yo hago una falsedad de ese tipo. Le digo, ay, ministro, no me haga caso. Es que yo estoy tan cansada, yo trabajo tanto. Está bien, yo voy a hacer lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que yo quería esperar? Que mi hijo tenía una salida para el estudio en Japón, una de las becas que daban los científicos. Y yo dije, cuando él salga a su beca, yo renuncio, hago lo que tengo que hacer, pero no con él en Cuba porque me lo van a matar. Ahí sí que era, no les quepa a ustedes la menor duda. Nunca le dije, solamente lo sabíamos mi madre y yo, que yo iba a dar. Me dirán ustedes, bueno, ¿y qué importa renunciar? Acá usted renuncia y ya está. Allá renunciar es traición a la patria. Y más si alguien tiene el rango que yo tenía. Entonces, mi hijo salió para su beca, para su estudio sin saber nada, con la esposa que era argentina y podía entrar y salir. Y fíjense, si yo estoy todavía enferma, fíjense si el daño antropológico, por eso les digo, no permitan autocensurarse, no permitan que le quiten la libertad, no lo permitan, no aplaudan a quien no lo merece, no tengan miedo, no tengan miedo. Mañana vamos a hablar de derechos y libertades, pero fíjense mi grado de enfermedad, dónde llegaba, que yo sabía lo que eran ellos, sabían el crimen que iban a cometer. Yo les llamé crimen de lesa patria. Expulsar a cubanos en camillas y sillas de ruedas en un centro que era de ellos, para que entraran extranjeros que pagaban en dólares, algunos que iban que le dieran masaje. Yo no estoy en contra de atender extranjeros, hasta le propuse, hagan un centro paralelo a este, gemelo, uno para cubanos y uno para extranjeros, y yo le atiendo los dos, nuestro equipo le atiende los dos. Pero no, era decir, no, lo que tú quieres no es lo que decimos nosotros. Entonces, fíjense si yo estaba, y sigo todavía con mi daño antropológico, que yo tuve madrugadas enteras que lloré, porque iba a romper con mi historia, iba a romper con mis sueños de adolescente. Y yo me pregunté en momentos de delirio, porque estamos enfermos, ¿yo seré traidora? Porque ellos nos enseñan que cuando uno rompe con ellos, rompe con la patria, con el himno, con la bandera. Ellos son los símbolos. Y yo después decía, no, pero ellos no son la patria, ni son la revolución que prometieron. La revolución que prometieron nos saca a los humildes cubanos para la calle. Fueron noches terribles. Yo estaba esperando, ya mi hijo llegó a Japón, le avisamos al profesor, que era el mejor neurocirujano del mundo, a través de conexiones de mi madre. Profesor, la doctora dice que va a renunciar, que por favor no deje que el hijo regrese a Cuba, que se lo cuide. Se podrán imaginar aquel hombre cuando recibió aquel mensaje que tenía que explicarle a mi hijo, tu madre va a romper con esa gente. No llegaba Fidel Castro, les tengo que contar la renuncia. Y yo dije, yo no espero más, demoraba un poco la visita, yo voy a renunciar. Me presenté en el Ministerio de Salud Pública, y mi madre, que al principio me había dicho, tú te vas a equivocar, pero yo nunca voy a pelear contigo. Yo te voy a acompañar siempre, porque yo sé que tú nunca vas a hacer nada mal hecho. Pero cuando vayas a recuperar tu camino, yo te voy a acompañar también. Cuando le digo, mamá, voy al ministerio a renunciar, dice, voy contigo, porque vas a recuperar tu camino. Digo, mamá, por favor, pero tú me prometes que tú no vas a hablar, que tú te vas a... Yo, callada allí sentada, era más pequeña que yo, para que lo sepan, callada allí sentada, es para acompañarte, porque mira cómo defendiendo la familia, tu proyecto de vida, no dejándote intoxicar con el odio.
mira cómo te has salvado, mi hijita. No sabemos lo que nos espera, pero te has salvado. Ya yo había vuelto, no quiero hablar mucho del tema religioso porque sé que todo el mundo acá no tiene mi misma religión y no quiero ser inoportuna, pero ya había vuelto, aún ocupando un cargo grande, había vuelto, como ella me hizo conocer al Dios de todos, al Dios bueno, al Dios de la misericordia, no al que hay que tenerle miedo, sino al Dios amor, como ella me lo hizo y me fue llevando poco a poco a la iglesia. Bueno, llegamos al ministerio, al ministro le llamó la atención porque yo nunca iba al ministerio. ¿Qué tú haces acá? Digo, yo vengo a renunciar. Dice, ¿a qué? Ah, bueno, claro, porque estás tan nerviosa con esa bobería de que no sacara a los cubanos. No habías dicho que lo ibas a aceptar, yo había dicho que lo iba a aceptar para esperar que mi hijo saliera, ¿no? Digo, no, yo no lo voy a aceptar. Dice, lo que pasa es que tú nunca has salido de vacaciones, te vamos a mandar unos días a la playa. Yo jamás fui de vacaciones en Cuba, para que lo sepan, donde están las playas más lindas del mundo. Además creo que estás viviendo mal, te vamos a cambiar la casa. Ya yo veía que mi mamá no cabía en la silla donde estaba sentada. Y le dice, ¿usted está tratando de comprar a mi hija? ¿Cómo no? Él le sorprende que aquella viejita que no tenía nada que ver, todos la conocían, ¿no? Dice, porque mi hija no tiene precio. Además, ¿qué casa nos va a cambiar? Si nosotros teníamos residencia y lo perdimos todo porque mi esposo creyó en usted y mis hijos también. ¿Qué es lo que usted le va a dar a mi hija? No está entendiendo el idioma español, que estamos aquí para renunciar, hemos venido a renunciar en plural, Y entonces cuando el ministro se queda pálido, porque eso, a ver, que Hilda Molina, que además era diputada, mañana si quieren les cuento por qué era diputada, porque allá el diputado no escoge, ellos hacen una lista. Y Fidel Castro hacía las listas de los mejores artistas, los mejores científicos y los mejores deportistas. Y un buen día me enteré yo que yo iba a ser diputada. Y lloré amargamente, porque querían que yo fuera diputada. En ese momento, me voy a desviar, pero para que sepan, en ese momento estaba ya César Jaroslavsky, que era un político de Entre Ríos, que yo lo atendí, lo llevaron allá. Y Fidel se había hecho amigo de él. Y Fidel fue a verlo y le dijo, Hilda Molina está llorando porque dice que no sabe ser diputada. Y como tú eres tan buen político, cuando ella te pase la ronda médica, enséñala a ser diputada. Porque ella tiene que ser diputada. Y yo estaba llorando porque eso era una mentira, una farsa, ¿no? Pero que esa mujer súper condecorada, que además ya yo pertenecía a la comunidad científica mundial, había entrado porque los científicos poco a poco me había ido incorporando, renunciara, se puso pálido y empieza a hablar por teléfono. Y entonces regresa y me dice, bueno, ya había hablado con Fidel seguro. Seguramente que tú eres traidora, que te paga la CIA. La CIA. Digo, ¿qué CIA? Te paga la CIA porque esto es traición a la patria. Digo, mire, ministro, yo no quiero discutir más. Porque además te estás alzando la voz y ofendiendo y yo no acostumbro a hablar así. Lo que pasa es que yo ya tengo 50 años, llevo 35 como ustedes, pero yo sigo siendo la misma jovencita, por lo menos en mi alma, de cuando tenía 15 años y quería trabajar por los humildes y para los humildes. Yo no quería división en la sociedad, no quería discriminación con el que tenía dinero, no quería odio. Quería una sociedad justa y ustedes ustedes sí son traidores. Así que, no te atrevas, digo, no, yo me atrevo. Y dígale a Fidel Castro que me va a tener que matar, porque yo no me voy a callar. Y me dice, vamos a ver si tú no te vas a callar. Acá todo el mundo se calla. Respuesta de mi madre, ninguna de las dos nos vamos a callar. No. O sea, para que ustedes sepan qué ángel tuve yo al lado. No todo el mundo tiene un premio para tener un salvavidas del cual prenderse. Bueno, yo salí de ahí, había entrado a aquella oficina, una mujer súper condecorada, reconocida por la ciencia, diputada,
Y salía de ahí, había dejado todo, después llevé las condecoraciones y las entregué todo sobre la mesa. Cuando dejo el carnet del partido, porque el Partido Comunista no es que uno escoja, a uno ese es el único partido que hay en Cuba y te escogen. Cuando tú eres muy bueno, te hacen el honor de entrarte al partido, no es que tú te afilies como acá que la gente se afilia en los partidos, ¿no? ¿Cómo que estás dejando? Digo, sí, nadie ha renunciado al partido. Digo, bueno, pues tiene que empezar alguien a hacerlo, así que acá lo tienen. Y de allí salió una nada. Me habían cortado la línea telefónica, tenía 2 carros esperándome. No sabía que no podía ejercer más mi profesión en Cuba porque la medicina cubana es toda pública, toda del gobierno. Y si yo estaba renunciando como protesta, no me iba a ir a trabajar a otro lugar que también era de ellos. No sabía si me iban a matar, no me importaba mucho, no sabía si iba a volver a ver a mi hijo, porque sabía que lo que venía... Y, sin embargo, yo les puedo asegurar que yo me paré. Para mí ese centro fue mi segundo hijo y yo sentí como que me lo estaban prostituyendo, violando, qué sé yo. Yo me paré, lo miré, por última vez lloré, pero yo les puedo asegurar a ustedes, ahí pensé, familia, doctrina del amor, libertad, acababa de agarrar la libertad plena y vocación de servicio. Estos son mis pilares para toda la vida. Y en ese momento, uno de los momentos más duros de toda mi vida, yo me sentí más libre. Nunca me había sentido tan libre en toda mi vida adulta y nunca me había sentido más digna, a pesar de que sabía que me esperaba lo que me esperaba. Este mensaje, hay personas que yo sé que han luchado muchísimo, acá es para compartir, pero sobre todo quiero que lo escuchen los más jóvenes. Estas son las únicas cosas que valen en la vida. Fidel Castro decretó que yo era traidora a la patria, pero lo decretó de una manera brutal. No la pongan en las rejas, detrás de las rejas, porque los científicos del mundo, la que se va a armar con los científicos, además yo tenía 50 años, pero yo le voy a diseñar una cárcel especial para ella. Ella no sabe todavía lo que va a sufrir, y yo no lo sabía. Yo les digo a ustedes que a veces tú prefieres que te maten de pronto a que te maten poco a poco. A veces, si él decreta, vamos a fusilarla, perfecto, pero fue por los lugares que más me dolía. No va a volver. Preguntó, ¿dónde está el hijo? Enseguida. Cuando le dijeron en Japón, dice, bueno, como diciéndolo, me hizo una jugada maestra con el hijo. No lo va a volver a ver nunca más. Y de paso, a la madre también la sancionan a lo mismo que a la hija. O sea, mi madre, que nunca había trabajado para ello, mi madre fue involucrada nada más que por portación de maternidad. Y yo creo que porque renunció también, ¿no? Porque ella fue a renunciar también por algo, fue condenada también. Entonces, yo no sé si estos testimonios a ustedes les resulten de utilidad. Ya les digo, les he contado esto porque me pidieron que fuera testimonial la charla. Fueron casi 16 años que yo dejé de ver a mi hijo, un jovencito, y volví a verlo con las canas acá en las sienes, siendo un hombre maduro ya. Yo no cargué a mis nietos, tengo 2 nietos, varones, niños. Los conocí con 8 y 14 años. Y me acuerdo que mi nieto menor, que ya tiene 16, me decía, abuela, tú no hablas como nosotros, aunque el padre tampoco, mi hijo todavía conserva el acento. Pero abuela, tú no te sabes reír. No me sé reír. No me sé reír porque uno pierde hasta la sonrisa cuando llega. Yo creo que me queda la del alma nada más cuando hago cosas bonitas, cuando cumplo una misión, cuando cumplo esta misión, pero no reírme me cuesta trabajo. Entonces nos fueron haciendo de todo, desde tortura psicológica hasta golpiza, en el caso personal mío. Como son mujeres se lo enseño, a mí me golpearon un día que iba a una reunión disidente y fueron a fracturarme las 2 muñecas.
para que no pudiera operar nunca más. Esta no quedó para siempre enferma porque hizo una complicación que se llama la complicación de Sudet. Siempre me duele esta muñeca, pero cada vez que me duele me dan deseos de ir a dar testimonio de valores, de los valores que ellos arrasaron en mi país. O sea, mañana vamos a hablar de lo que el ser humano puede hacer en condiciones de extrema dificultad. Estuvimos 16 años, yo me incorporé a la disidencia cubana. ¿Saben lo que hice primero? Pedí perdón. Yo no violé derechos, yo no quité libertades, pero busqué el disidente más prestigioso, que ya murió, y le dije, Gustavo, yo entro a ayudarlos a ustedes humildemente, si yo sé que me perdonan, de haber estado 35 años al lado de ellos mientras ustedes estaban presos. Hasta que ustedes no me digan que reciben este perdón, porque el perdón hay que pedirlo también, hay que saber pedirlo, hay que saber concederlo, hay que ser también crítico de los errores de uno. Digo, yo quiero que me reúnan los disidentes más prestigiosos acá. Y me reuní y les pedí perdón y usted es bienvenida. Y quiero que sepan que cuando oigan decir que los disidentes cubanos son mercenarios, es mentira. Son gente buena que están luchando solitos y que llevan 59 años luchando, como mismo están luchando en Venezuela. Que mañana si quieren, si me preguntan después, les puedo decir qué conexión hay. ¿Cómo salimos de Cuba? En el año 2008, cuando ya llevábamos más de 15, mi madre iba a cumplir 90, estaba en una silla de ruedas y el Papa Benedicto XVI intervino y le permitió, habló con Raúl Castro, y Raúl le permitió sin permiso de Fidel, y fue cuando mi nuera, no sé, las que veían la televisión en esa época, mi nuera la fue a buscar, la trajo, pero Raúl no se atrevió a dejarme salir a mí, me quedé sola en Cuba. Vino para acá, mejoró su estado general, pero ella tenía un padecimiento cardíaco grave, y al año siguiente se descompensó la insuficiencia cardíaca, se puso de muerte, diagnosticaron que moría. Y entonces intervino el Papa de nuevo, para mí. Además de que nunca dejó, seguramente que algunas de ustedes intervinieron, todas las personas de buena voluntad para que la abuela, las dos abuelas vinieran a conocer a su nieto y a su bisnieto y la madre a su hijo. Bueno, llamó el Papa y le dijo, se le está muriendo la madre. ¿Qué le contestó Fidel? Toda esa información yo la tengo de la fuente. Claro, se le está muriendo la madre porque tú dejaste salir a la vieja sin permiso mío. Y ahora están separadas las dos y ahora es el lío. La culpa es tuya. Y a mí me informaron, Fidel, pero tengo a los obispos católicos allá afuera esperando. Me está llamando el mundo entero, ¿qué yo hago? Y fue cuando dijo, fue en el 2009, que salga la traidora y que después no arme lío para entrar. Ahí fue que en menos de 24 horas, acompañada por los obispos, hice todos los trámites. Y desde que estoy acá, humildemente, estoy luchando por los valores con los que arrasaron en mi patria. Y que yo sé que si mi patria tiene el grado de involución que tiene, es porque fue destruida la familia en privilegio del Estado, porque se cambió el amor por odio, porque el servicio de verdad, la vocación de servicio no importa, y porque no hay libertad, y la poquita que hay se usa mal. Entonces creé esta asociación, y Mercedes sabe que recorro todo el país con estos 74 años, a veces me siento como una voz que clama en el desierto. Quiero terminar para que ustedes me pregunten lo que quieran, y siempre que yo termino de hablar, no importa ante quién yo hable y cuál sea el tema de la conversación, yo termino con las palabras de esta mujer que ha sido uno de los paradigmas de mi vida, la Madre Teresa de Calcuta, que es santa ya, no por santa, sino por la obra que hizo. Fíjense, mañana vamos a hablar de la voluntad. Yo estoy acá de pie por voluntad. O sea, estoy cansada, tengo los años que tengo, no tengo buena salud. Lo que pasa es que estoy acá por voluntad. ¿Por qué? Porque todo ese sufrimiento que todavía yo tengo por la agonía que vive mi patria,
porque yo quiero que la patria de mis nietos, que es la de ustedes, sea un país de valores, de valores. Estamos hablando de valores, que es de lo que quiero hablar mañana. Todo ese dolor que llevo dentro yo lo transformo en voluntad para seguir luchando y haciendo la humilde misión que hago, recorrer, hablar, porque yo estoy convencida que el mundo no necesita tanto de héroes excepcionales como de que cada cual haga su poquito para mejorar el mundo. Me canso, me desanimo, digo, voy a seguir, a veces le digo, Mercedes, yo no sé si voy a seguir, si vale la pena. Porque lo que estoy haciendo es tan poquito y creo que no vale la pena, entonces yo me agarro de las palabras de la Madre Teresa, que les recomiendo adopten como propia cuando se sientan desalentadas. Yo busqué cuándo ella dijo estas palabras, que a mí tanto me gustan, y que siempre termino con ella. Estaba hablando con un señor que la ayudaba en la misión, pero escéptico. Le decía, madre, yo la voy a seguir ayudando, pero valdrá la pena todo lo que ustedes hacen en un mundo tan lleno de pobreza, tan lleno de miseria, porque a mí me parece, madre, que lo que ustedes hacen es una gota de agua en el mar. Y ella le dice, a mí también, cada minuto de mi vida yo pienso que lo que yo hago es una gota de agua en el mar, pero sabe que nos va a tener que seguir ayudando, porque vamos a seguir con nuestra misión, porque yo también estoy convencida que si faltara nuestra humilde misión, el mundo sería menos habitable, menos bueno, de la misma manera que si faltara una gota, el mar sería menos mar. Por eso yo quiero que le decía al presidente, que el taller no va a ser para yo decirle cosas a ustedes, yo quiero aprender de ustedes. Cuando uno intercambia sobre estas cosas aprende muchísimo. Solo les quiero decir lo siguiente, un poquito todas, el poquitico de agua, de la gotica de agua que hace falta en el mar de este precioso país. Por el mío estoy luchando, no creo, tiene que ser un milagro de Dios, hago mucho por el mío, pero ahora no quiero descansar por los valores en el de ustedes y en el de mis nietos y el de mis amigos. Muchísimas gracias por haberme escuchado.